Muchas gracias para los que están presentes ahí en esta talk y bueno, los que también se unirán futuramente. Y básicamente es compartir un poco la parte de conceptos de seguridad para poner atención en Kubernetes. Aquí, para quien no me conoce, mi nombre es Carolina Valencia y están mis contactos en Twitter. Y bueno, creo que lo que me gusta mucho es la parte de cloud. eh, Me gusta mucho también la parte de seguridad, por eso es que... Y la parte de comunidad también. Realmente veo que fue algo muy importante dentro de... Está siendo dentro de mi carrera, ¿no? Y bueno, me gustan los climas tropicales. Creo que eso es para no olvidarme. Vamos a hablar de 4 tópicos que serían un poco hablar de la seguridad en Cloud Native, que vamos a comenzar aquí. Cualquier duda que tengan pueden escribir por el chat o mandarme un contacto directo de todo lo que están conversando, si tal vez ustedes en sus empresas están trabajando, cómo están implantando la parte de seguridad. Entonces, solamente para entender un poquito los tal vez desafíos, tecnologías, herramientas que vamos a ver en la parte de seguridad, como en la misma documentación de Kubernetes, ¿no? Dice las 4 Cs, que va a ser código, container, cluster y cloud. Y podemos ver que el código, nuestra aplicación, va a poder seguir bastantes prácticas como análisis estático, análisis dinámico. Quien trabaja con calidad de código o es de seguridad, estas familias de herramientas son conocidas. Y tal vez para quien se está iniciando como DevOps, tal vez sea un poco nuevo estos nombres, pero dentro de lo que son las buenas prácticas del desarrollo seguro, estas familias de herramientas son bien comunes, ¿no? Porque el código está desde los años 80, 70, que tal vez programamos en un Pascal, estamos preocupados con hacer esta parte de hacer un código seguro. Solo que ahora en este mundo de Cloud Native, de nubes, usamos nuevas tecnologías, usamos Kubernetes, usamos containers, usamos la cloud, usamos un Amazon, un, eh, tal vez un Azure. Y en cada tecnología que usamos, necesitamos aplicar, necesitamos preocuparnos por la seguridad y tenemos una serie de prácticas. Especialmente creo que los principales problemas son malas configuraciones y vulnerabilidades. Malas configuraciones al crear un servicio en la nube como un Lambda, o malas configuraciones al crear nuestro clúster, que podemos dejar todas las puertas expuestas o abiertas. Y también malas prácticas al momento de crear nuestro container. Entonces, en cuanto mapeemos cada tecnología, va a nos ayudar a hacer ese mapa de amenazas en la parte de seguridad. Entonces, voy a continuar aquí. Entonces, esa es la idea. Y cuando todos intentamos aplicar ahora el DevSecOps, ¿no? Que es más que nada, ¿cómo podemos automatizar esas prácticas en el lado izquierdo usando nuestro pipeline? Porque tal vez la seguridad hace 10 años, 15, era un poco más reactiva, ¿no? Teníamos, quien trabaja con seguridad debe saber, ¿no? Tal vez un firewall, alguna herramienta más ya en la operación, pero con todo el movimiento ágil intentamos automatizar inclusive la parte de seguridad. Entonces, qué mejor que colocar herramientas como el mismo, ¿no? Aquí en este diagrama nos muestra herramientas para nos ayudar a automatizar algunos controles de seguridad, como la calidad de código de nuestros containers, los servicios que vamos a crear en la nube y preocuparnos por los conceptos de seguridad, que es el CIA, confidencialidad, integridad, availability, y comenzar a integrar tal vez un análisis estático de containers. Ya nos va a ayudar a ver las vulnerabilidades, no solo en el código, como ya antes nos preocupábamos, sino también en las tecnologías que usamos, como si sería un container, ver las vulnerabilidades específicas dentro de ese container. Y bueno, yendo un poco más, aquí es como una visión, de todo lo que se habla en la parte de seguridad.
Vemos que en la propia CNCF, ¿no? Tenemos bastantes herramientas, no una, sino varias, que nos, nos van ayudando en cierta área específica, ¿no? Por ejemplo, tenemos la parte de Container Runtime, seguridad, la administración de secretos. Y aquí tengo otro slide que estaba un poco más específico, porque en el anterior, si ustedes ven, tenemos realmente muchas herramientas. Todas estas herramientas son más proyectos open source que tenemos tanto en la parte del storage, container runtime, si vamos a usar un Docker o si vamos a usar un container D, en la parte de networking, que CNI vamos a instalar nuestro Kubernetes, en la parte de todo. Tenemos bastantes herramientas, pero un poco ampliando esa parte de seguridad y compliance para Kubernetes. Aquí tienen un resumen de los proyectos open source. Hice un filtro más por los proyectos open source. Y generalmente esta familia de proyectos está agrupada en proyectos que nos van a ayudar con las vulnerabilidades, para encontrar vulnerabilidades en los containers, otros que nos van a ayudar para la parte de malas configuraciones en nuestra infraestructura como código, como Terraform, CloudFormation. Otras familias de herramientas nos va a ayudar bastante en la parte de identidad y administración de acceso, que sería la autenticación y autorización, Airbag, dentro de Kubernetes, que es también un área bien grande e importante saber quién soy yo dentro de Kubernetes y qué permisos tengo. Entonces, realmente es bastante importante. Y dentro de seguridad, tal vez también tenga bastantes desafíos, ¿no? Hacer, porque generalmente uno en la parte de organizaciones vamos a integrarnos con OAuth, ¿no? O con Single Sign-On para poder importar todos nuestros usuarios y por lo menos tener una identificación en el uso del clúster, ¿no? Eso, eso es un ejemplo, ¿no? Después también tenemos familias, ¿no? En todas estas herramientas que estamos mirando aquí, que hacen más la parte de runtime, seguridad en runtime. Entonces uno va a tener que instalar un agente y va a nos indicar algún comportamiento maligno o que va a ser encontrado en tiempo de ejecución. Y también tenemos muchas herramientas que nos ayudan en la parte de compliance dentro de seguridad siempre hay, especialmente las personas que trabajan con seguridad deben de estar acostumbrados a los frameworks de la NSA o Mitre o SIS, que son una serie de buenas prácticas y básicamente lo cumples o no cumples estas buenas prácticas, ¿no? Generalmente empresas que están bajo auditoría necesitan cumplir estas buenas prácticas, ¿no? Y también ahora tenemos bastantes herramientas para supply chain security. Claro, muchas herramientas también hacen varias funciones, ¿no? Varias hacen vulnerability management y malas configuraciones, ¿no? Pero en general creo que serían esas las grandes áreas que vemos, que podríamos agrupar esta familia de herramientas, ¿no? Y eso era solo para tener una visión, ¿no? De cómo es la seguridad en Kubernetes. Y ahora vamos a pasar a enumerar algunas partes importantes para tener en cuenta cuando hablamos de seguridad en Kubernetes. Entonces, primero sería esa parte del control plane, que tiene que ver mucho como cuando administramos nuestro clúster. Generalmente, si ustedes lo instalan manualmente con kubeadm, ustedes van a poder habilitar, deshabilitar, practicar varios elementos de cómo puede ser configurado y aplicando también las prácticas de seguridad, que generalmente, por ejemplo, si se crea un EKS, un AKS, muchas de estas configuraciones tal vez ya el proveedor ¿no? Ya se encarga de colocarlas. Por ejemplo, la encriptación del lado del etcd, ¿no? Ya viene usando TLS, entonces generalmente el proveedor del clase de Kubernetes ya se encarga de estas configuraciones, pero si fuera un Kubernetes on-premise,
son todas estas partes de configuración, especialmente de la comunicación entre los componentes principales que tenemos. Los componentes principales dentro de Kubernetes sería el cerebro, que sería nuestro control plane junto con los nodos, y ver que toda esta comunicación sea encriptada, que la API esté ya con certificados de TLS, que las puertas no estén abiertas, ¿no? Que por ejemplo el dashboard no sea, dependiendo también de la versión que se usa en Kubernetes. Por eso que es importante usar las versiones más actualizadas, porque ya vienen con mejores prácticas de seguridad, ¿no? Que a diferente de usar una versión antigua que puede tener un problema de seguridad. Entonces, es simplemente dependiendo de si nosotros estamos administrando un clúster on-premise o es un clúster de servicio, tenemos que ver cómo está configurado para tener ese control. Generalmente herramientas de compliance, por ejemplo, compliance de Kubernetes, ya se encarga de enumerar si todas estas buenas prácticas, por ejemplo, si el puerto del API Server 6443 está abierta. Entonces ya hay una regla de eso en la parte del compliance del SIS y va a decir, realmente no, no está siguiendo esas prácticas. Y generalmente ya proveedores, ¿no? KS, AKS, ellos ya vienen cumpliendo, ¿no? Ellos ya vienen intentando eh, ya aplicar estas reglas de compliance cuando nosotros usamos por defecto, by default, cuando creamos un clase. Entonces, generalmente esta parte de control plane es más cuando nos administramos on-premise, más eso no quita el punto de atención de siempre revisar cómo está creando por defecto un clúster EKS. Entonces, otro punto de atención sería la parte de Kubernetes Airbag, que sería la parte del Role Basis Access, que tiene que ver bastante con autorización, autenticación, cómo Kubernetes nos da varios controles para poder administrar esta parte. Realmente es una parte que puede ser muy compleja, que si ustedes ven cientos de aplicaciones intentando crear los componentes para tener el mínimo acceso de privilegios para cada aplicación, la parte de administrar toda esta cantidad de roles puede ser un poco complejo. Inclusive todas las aplicaciones que vamos instalando, güey. Instalamos un CNI de networking, instalamos un Argo CD. Por defecto, estas aplicaciones, ¿qué tipo de permisos usan dentro de nuestro clúster? Entonces, realmente este es un ejemplo y estoy colocando un proyecto que nos ayuda con la visualización de los permisos y este era un clúster bien pequeño y ya podemos ver todos los relacionamientos, ¿no? Entre los permisos y los users que pueden ser los usuarios de nuestro clúster que pueden ser un service account o propios usuarios, ¿no? Pero bueno, eso es un punto de atención. Vamos a ir a pasar a conversar un poco más. Y aquí tenemos una especie de resumen de lo que puede ser dentro de la parte de Airbag, ¿no? Realmente podemos crear un rol que un usuario, generalmente el usuario admin, ¿no? Que tiene acceso para crear, eliminar, dar un delete en todos los pods. Lo ideal es ir creando roles que tengan el mínimo acceso de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, tengo un desarrollador que solo está trabajando en la aplicación financiera. No debería de tener acceso a las demás aplicaciones. Entonces, ahí viene mucho la parte de administración de roles, ¿no? De comenzar a segmentar. Y bueno, además de hacer toda esa gestión de permisos, también hay las propias configuraciones de Airbag. Por ejemplo, un container que pueda tener un permiso de admin. Entonces, si ese usuario ya tiene permisos de admin, puede fácilmente crear más containers y eso puede ser el primer problema para comenzar un ataque en containers. Entonces, la parte de Airbag nos ayuda bastante a intentar por lo menos minimizar, ¿no? Saber que todos mis usuarios son admins, por ejemplo, ya sería una mala práctica de seguridad. Entonces,
Tenemos felizmente muchas herramientas que un poco nos ayudan. Como, bueno, presenté al inicio, hay una familia de herramientas muy grandes para todo. Y aquí podemos ver, ¿no? Por ejemplo, un service account, un usuario, cuál es el riesgo de esos usuarios que tienen muchos permisos dentro de los namespace de nuestras aplicaciones. Entonces van ayudándonos a identificar los riesgos más principales, ¿no? Eh, Aquí vemos, por ejemplo, otra aplicación del Cubescape que inclusive nos puede ver la parte de los secretos, quién puede hacer un montaje dentro de un pod o tiene permisos para creación de volúmenes, que también la creación de volúmenes es un poco bien relacionada con la escalación de privilegios, porque alguien puede hacer un mount directo en el host. Entonces, vemos cómo la parte de Airbag ayuda bastante a, es una de las partes importantes dentro de seguridad, ¿no? Y bueno, entrando a otro componente importante, porque la idea es un poco solo dar una pincelada, ¿no? De los componentes, entonces ya hablamos de Airbag, ahora sería de las configuraciones en sí del pod. Entonces, una vez que yo creo mi aplicación, generalmente vamos a tener la parte de los, tenemos una parte dentro de nuestra especificación del pod, ¿no? Que tenemos la parte de especificación de containers y tenemos el security context. Y ahí podemos decir que este pod no puede ser usado en modo privilegiado, que no sea el usuario root. Podemos decir que este pod sea creado con tal grupo. Entonces podemos ir minimizando el acceso, como aquí mismo en la propia documentación de Kubernetes nos pone, si nosotros vamos a permitir la creación de un pod en modo privilegiado o restrictivo que no va a tener acceso para muchas cosas, que sería lo ideal, ¿no? A menos de que sea un pod tal vez que esté haciendo un monitoramiento. Generalmente, por ejemplo, un pod de networking, de redes, necesita más privilegios, pero en sí lo ideal sería que una aplicación tenga el mínimo acceso posible. Entonces vemos que esa parte de configuración en el pod va a ser bien importante en la parte de seguridad. Y también tenemos componentes dentro del propio Kubernetes que nos va a ayudar a monitorar. Por ejemplo, tenemos el Pod Security Admissions, que es un admission controller, entonces él va a estar ayudándonos a colocar esa política de los estándares de seguridad en el pod de acuerdo a las restricciones que vamos colocando. Entonces también podemos usar el Pod Security Admissions para ir monitoreando si un pod tiene muchos privilegios, ¿no? Y otro componente importante dentro de la seguridad de Kubernetes es los secretos, que realmente no son secretos, ¿no? Pero es otro tema bien importante. Generalmente se recomienda una solución de terceros, ¿no? Un HashiCorp Vault o alguna otra solución para hacer la integración con Kubernetes y poder realmente tener la información de valor protegida. Desde el punto de vista de configuración del propio Kubernetes, como vemos, si nosotros somos los admins, podemos hacer algunas prácticas como en el control plane habilitar la parte de encriptación o habilitar la parte de airbag, configurar el storage, ¿no? Con un external storage que sería, aquí voy a, en el siguiente slide vamos a ver que queda más claro. Cuando decimos, por ejemplo, encriptación de punta a punta, ¿no? Vemos que vamos a tener ese archivo dentro de Kubernetes, el Encryptations Configurations, que ahí vamos a configurar con un proveedor de un Key Managed Store, puede ser nuestro proveedor de cloud, un EKS, para usar y realmente usar la información encriptada en nuestro clúster. Y eso sería en la parte de secretos. En la parte de networking es
otra área importante para poder ver la parte de seguridad, ¿no? Es otra área. Eh, Cuando vemos la parte de seguridad, ya tenemos un componente nativo dentro de Kubernetes, que es el Network Policy, que básicamente nos va a ayudar a crear reglas para ir limitando el tráfico, por ejemplo, que puedo recibir, que puede salir dentro de mi pod o a nivel de mi namespace, que podemos ir, que nos va a ayudar a crear capas de aislamiento a nivel de red, que es algo también muy importante, colocar network policies, por ejemplo, una política de deny by default, porque por defecto todo el clúster se conversa, tiene comunicación de un pod con otro pod sin restricción, entonces todo el mundo está abierto, son bien comunicativos, pero en el mundo de seguridad es mejor, ¿no? Tener aislamiento, ¿no? Entonces nuestra aplicación solo debería de comunicarse con quien debe y no necesariamente con todo el mundo, porque si entra un ladrón, ¿no? Si ya entra en una tienda, va a entrar en todas. Entonces, con el Network Policy nos va a ayudar a crear aislamientos, que es un concepto bastante conocido, ¿no? El Network Policy con el firewall, que tal vez ya hemos escuchado bastante, inclusive antes del mundo de cloud, personas que trabajan con seguridad, con redes, inclusive instalando nuestro propio Ubuntu, ¿no? Tenemos unas reglas de firewall que nos va a permitir bloquear. Entonces, eh, tradicionalmente tal vez ya hemos escuchado este concepto de firewall, entonces también eso es solamente para pensar que la área de networking es bien grande y es un problema, ¿no? Que siempre está bien presente en todos los universos paralelos, ¿no? Que, por ejemplo, universo paralelo, porque era antes del mundo cloud, ya existía esa preocupación de poder limitar, ¿no? La famosa zona militarizada, que aquí estoy colocando un muro y nadie entra, y generalmente son con firewalls o estas soluciones. Y eso nos lleva a pensar un poco también cómo el mundo en cloud, en network, se adaptando, ¿no? Con estos desafíos. Lo que sucede que en Kubernetes, usando containers, el mapeamiento de redes es diferente de una máquina virtual. Antes en una máquina solo teníamos nuestro IP y era único y era más. Y la solución que instalábamos como firewall conseguía ver ese IP y devolvernos esa información. Pero en el caso de Kubernetes, él solo ve el IP del nodo, pero todo lo que sucede dentro del nodo, porque Kubernetes crea su abstracción, ¿no? Un, una abstracción de USDN en el networking software. Net, y ahí tenemos otra familia de redes dentro de Kubernetes que ya soluciones tradicionales no consiguen ver. Entonces, fue por eso que las soluciones que vemos, por ejemplo, leer paquetes de redes en Kubernetes, vemos que generalmente esa parte lo están haciendo un poco más con eBPF. La verdad, eBPF con observabilidad, con otra familia de soluciones también están usando eBPF. Y porque realmente con eBPF, que también es una tecnología que está dentro del propio Linux, así como el container está usando las funciones de cnames y namespace para crear el aislamiento de los procesos. El eBPF nos permite instalar programas en el kernel para observar comportamientos o para observar comportamientos peligrosos, que sería más de, o para observar la red, ¿no? Nuestra red y con esta tecnología, ¿no? Nosotros realmente podemos tener más detalle de qué está sucediendo, porque al final el BPF ve todos los eventos que están en el kernel, incluyendo lo que está sucediendo en los containers. Entonces, eso nos da bastante información para tener bastantes soluciones bien interesantes con bastante información de lo que sucede, ¿no? Tal vez.
Es por eso que vemos muchas familias de soluciones ahora usando el eBPF para nos entregar resultados. Bueno, otra parte dentro de la seguridad para pensar, para poner atención, sería la parte de supply chain. Y esos conceptos tal vez estén bastante relacionados, quien ya ha escuchado con la parte de SBON, que sería eh, más que nada la parte de designing y SBON está relacionado con las vulnerabilidades que vamos a ver en nuestros paquetes, que por ejemplo el SBON va a ser una lista de todos los paquetes que está siendo instalada en nuestra aplicación y generar un documento, firmarlo, y cuando nosotros eh, con- compartamos ese binario con otras personas, realmente sepamos que ese binario que me entregó, no sé, Juan, realmente es de Juan y no de Pedro, o alguien entró en el medio, por ejemplo, alguien entró en el CI de la empresa y alteró ese paquete y realmente me está entregando otra cosa. Generalmente eso se vio que comenzó a suceder bastante en el open source porque nosotros cuando creamos software usamos muchas dependencias de terceros y simplemente las instalamos, ¿no? Por ejemplo, una aplicación Node, damos un npm install e instalamos, pero realmente no tenemos seguridad que ese paquete es realmente del mantenedor y no hubo alguien en el medio que alteró el paquete. Entonces, realmente esa parte de supply chain ya trae esa visión de seguridad en todo el contexto, ¿no? Desde el inicio de creación hasta la distribución. Y por eso esos conceptos de signing y de firmar ese binario y también tener el SBON, que sería como un documento que también va a ser firmado y va a estar anexo dentro de cada paquete para saber cada componente si no fue alterado cuando lo recibimos. Está relacionado con la parte de supply chains que vamos a ver. Y bueno, eso es solamente como para tener una idea, conversar. Y ahora yendo un poco a la parte de cloud security, porque al final Kubernetes puede ser que esté on-premise, más también puede ser que esté, o el caso más común, en la nube. Y bueno, si no está en la nube, puede ser una arquitectura tradicional que tal vez estamos en un data center. Tenemos que preocuparnos de toda esta organización dentro del data center, de la seguridad, que tal vez como hace 20 años, 30 años teníamos la parte de firewall, VPNs, ¿no? Pero si usamos un servicio de cloud, realmente ya no nos preocupamos de esto, ya ni vemos una VPN, solo la creamos virtualmente. Entonces, pero bueno, aún existen, tal vez en el data center de Amazon, pero existe esta arquitectura y alguien está configurándola y teniendo y colocando todas estas partes de seguridad. Tal vez nos tenemos que tomar en cuenta o pensar también que cuando creamos una máquina estamos creando usando un software que generalmente es un hypervisor. Y este hypervisor nos permite crear estas máquinas. Y al usar esta tecnología, esta propia tecnología también puede tener vulnerabilidades. Pero bueno, generalmente todas estas partes son responsabilidades del proveedor de nube. Por eso es que no nos preocupamos tanto como podemos ver en el modelo de responsabilidad de la nube, que realmente sí estamos usando un software as a service, un Lambda. Yo no me preocupo ni de crear el Kubernetes, solamente me preocupo de la aplicación. Por eso esa parte del código, de tener las buenas prácticas de testing, de seguridad en mi binario,
Es una parte bien importante porque mismo usando un software as a service o usando una arquitectura tradicional que tal vez voy a necesitar más equipo, ¿no? Para controlar todas las etapas, pero el código es algo que es común entre todas las etapas, ¿no? Entonces, por eso es importante ver de qué yo soy responsable, pero mínimamente voy a ser responsable del código, ¿no? Entonces, por eso esa parte de AppSec, Application Security, que tal vez em, es un concepto que está ahí como 20 años, 30, pero tal vez con la parte de agilidad, DevOps, DevSecOps, estamos retomando e intentando colocar esos pasos dentro del pipeline, ¿no? Entonces, toda esa parte de tener o análisis estático o herramientas de análisis dinámico o ya identificar vulnerabilidades críticas cuando analizo mi código o cuando estoy construyendo mi container, nos va a ayudar a tener una postura de seguridad ya en un momento temprano, que es conocido más como el shift left, y no esperar que llegue a producción lleno de vulnerabilidades, ¿no? Entonces vemos como ese movimiento, ¿no? de cultura, que primero iniciamos con la cultura ágil, queremos entregar todo muy rápido, pero lo ideal sería rápido y seguro, ¿no? Bueno, y estos son familias tradicionales dentro del AppSec. Como ustedes pueden ver, está desde el año 2000, ¿no? O sea, 23 años. Casi ya es más que un adolescente que está ahí, las familias de análisis estático, dinámico, WAF, soluciones de WAF, que nos ayuda mucho con las aplicaciones web. O sea, es algo bien específico con todo lo que es aplicación web. Por ejemplo, si es una aplicación, no sé, de devices o mobile, tiene que, es otra familia de soluciones, ¿no? Porque ahí solo específico para los protocolos HTTP, HTTPS, que nos va a ayudar a ver, ¿no? las buenas prácticas en esa tecnología. Y bueno, tanto las soluciones de IaaS, RAS, IPS serían como las soluciones que se están adaptando en el mundo cloud native, que es las soluciones de runtime, ¿no? Si nos imaginamos, es la adaptación de cómo proteger nuestra aplicación, pero usando la tecnología de containers en Kubernetes, con las tecnologías actuales, cómo podemos investigar, reconocer incidentes de seguridad. Entonces vemos cómo a veces el concepto es más o menos lo mismo, solo que adaptándose a la familia de tecnologías que usamos. Por ejemplo, tanto o RAS dice Runtime Applications, o sea, es una, se preocupa por hacer controles en tiempo de ejecución de nuestra aplicación. Claro que generalmente esas soluciones de RASP, que como ustedes pueden ver, nacieron hace 20 años. Ya no se llaman, bueno, puede haber RASP, pero más las escuchamos como Runtime Protections o las familias de Gartner que dan CSPM, en Cloud Security Native o Cloud Workload Runtime. Pero la preocupación es identificar las vulnerabilidades, los incidentes en tiempo de ejecución. Y bueno, ya estamos casi terminando, entonces aquí solo unas cosas aleatorias que quiero compartir. Es tal vez eh, compartir un poco mi experiencia y es intentar participar de comunidades locales. Sé que ahora están reunidos en el caso de Colombia, pero en cualquier evento de comunidad yo creo que la comunicación es importante, es tal vez lo más difícil en la humanidad. Intenten, ¿eh? Nadie dice que sea fácil. Y también participar, ¿no? Inclusive voy a aprovechar para agradecer al Caso de Colombia, a los organizadores, a las personas que están ahí en la conferencia, porque todo el mundo está donando su tiempo, nadie es pago para hacer.
Y también si ustedes piensan ser organizador de un evento es difícil para todas las personas que están atrás como dicen, atrás de las cortinas, ¿no? Entonces, si ustedes nunca han organizado un evento o nunca han presentado una presentación, yo los invito, realmente es una experiencia muy buena, especialmente que ayuda mucho con los otros objetivos de comunicación, conocer personas. Y aquí coloqué algunos eventos que yo vi que están en nuestra región, en Latam, que aún ustedes se pueden inscribir, enviar su talk. Y creo que para finalizar, solo compartir que eh, las cosas que estoy más haciendo, ¿no? Es ayudar un poco, por ejemplo, en Kubernetes, en la parte de la documentación de traducción, en el glosario, participar en los releases de Kubernetes, que también es una experiencia bien interesante, y toda esa parte también de seguridad, que es un mundo bien grande. Entonces, si ustedes que están por ahí tienen algún interés o están haciendo, me encantaría saber un poco más de qué están haciendo o ayudarlos, ¿no? Porque al final eh, crear lazos es difícil, ¿no? Encontrar personas que quieran conversar. Entonces realmente creo que es una de las motivaciones de estar aquí, es conocer más personas que tengan los mismos intereses, ¿no? Intentar ayudarnos. Y bueno, esos son mis contactos. Está mi red social en LinkedIn y Twitter. Y bueno, agradecida porque ustedes están aquí conmigo escuchándome. Les deseo lo mejor también. ¿Ok? No sé si hay preguntas. Voy a intentar abrir. Sí, sí, me parece haber escuchado qué recomiendo para los clústeres AKS, EKS. ¿Sí? Sí, sí escuché bien, gracias. Sabes, todas las herramientas de compliance, puedo ir inclusive voy a intentar ir atrás. Todas las herramientas que están en la categoría de compliance ayudan bastante. Por ejemplo, yo sé que Trivi, Armo, te dan la parte ya te van a auditar la parte de tu clúster, ¿no? Voy a ir aquí. Ahí no sé si estás viendo el slide. Entonces, por ejemplo, Trivi no solo hace la parte de vulnerabilidades, sino que él también te va a listar si está cumpliendo las buenas prácticas para un EKS, AKS, porque una de las familias que hace ese es el SysBenchmark que hace de. Entonces, básicamente es un PDF bien grande con varios requisitos y estos proyectos automatizaron todos sus controles y te dicen si está cumpliendo esta parte, ¿no? Si está con esa configuración. Por ejemplo, el control plane está público. Ya eso es una mala práctica dentro, ¿no? del SIS porque no debería estar público. Ahí te saldría ese control como negativo. Entonces, los proyectos que yo he visto que hacen eso, mira, tienen el KubeBench, pero el KubeBench está importado dentro del Trivi, entonces sería medio que lo mismo. Eh, el CheckCop también hace bastante de eso. KubeArmor, eh, sí, todo el proyecto que tú mires, porque cuando todos estos son proyectos open source, si tú cuando vas al detalle y haces clic, si dice compliance, te va a ayudar bastante en esa parte de postura en las buenas prácticas de tu clúster, que es diferente tal vez de ver las vulnerabilidades en tu aplicación, ¿no? Entonces, ahí por eso son bastantes familias de soluciones solo enfocadas un poco en eso. No sé si queda un poco claro, confundí más, pero si no, a ver, dime, conversamos más. NeoVector también hace bastante de eso. Cuando hace el NeoVector es una plataforma y que él ve toda esa parte también de compliance. Entonces, realmente hay varias herramientas para esa parte.
Cubescape también. No, yo que agradezco y espero estar en contacto. Escríbanme ahí para conversar un poco más de todo. Chao, diviértanse.